1921 tequila. Buenas tardes, estamos aquí con el señor Juan Francisco Collado, gerente comercial de la tequila 1921, que señor aquí es orgullosamente Exatec. Entonces, buenas tardes, señor, nos gustaría saber cómo surgió 1921, esa historia antes y el por qué exportar tequila. Ok, cuando te voy a hablar aproximadamente de los 80s, en los años 80 el peso mexicano era sumamente inestable, cada sexenio el peso se devaluaba, en los gobiernos de López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, tuvimos problemas muy fuertes de devaluación. Se le llamó la decena trágica o la docena trágica porque fueron 12 años espantosos en las que mi patrimonio se veía cortado a la mitad cada cambio presidencial, por lo que decidí que tenía que exportar y tratar con moneda o una moneda fuerte, que es el dólar, para evitar ser víctima nuevamente de las devaluaciones del peso. En 1995 tuve la oportunidad de asistir a una misión comercial en los países del Medio Oriente para ver por qué esos países tenían un crecimiento del 8% o más sostenido y por qué México, pues si crecía al 2% o más bien decrecía anualmente, qué era lo que estaba pasando. A fin de cuentas, después de varios países, vimos que todos ellos coincidían con tener una administración transparente, es decir, muy bajo nivel de corrupción y un Estado de Derecho bien planteado. Eso era lo que les permitía crecer, cosa que desgraciadamente en México carecemos. Sin embargo, después de ese viaje llegué con una pedido, o vamos a decir una propuesta de que si yo podía conseguir a alguien que surtiera urea mexicana a una empresa de Arabia Saudita, estaban pidiendo 100,000 toneladas de urea, cosa que me puse, estaba yo muy emocionado con eso. Me encuentro un amigo al que le platico y me dijo, si tú pones los contactos, yo pongo computadoras, oficina, fax, etcétera, y podemos hacer una trading company, es decir, algo que podamos, una compañía específicamente para tratar de exportar. Trabajamos mucho en esto de la urea, desgraciadamente nos ganó Rusia por 10 centavos la tonelada. Y entonces decidimos, pues seguir tratando, y tratamos con 70 productos diferentes, entre ellos escobas, huaraches, zapatos, sombreros, miel, pantalones de mezclilla, camisas, cinturones, camarones, papas, fueron muchísimos productos, y nos dimos cuenta que en ese entonces que México estaba apenas saliendo de una economía cerrada y que empezaba a integrarse a la globalización, pues México realmente no tenía posibilidad de exportarla, no había precios competitivos, no había calidad competitiva. Sin embargo, en una ocasión un amigo mío regresa de Alemania y nos enseña una botella de tequila con era un cactus de vidrio soplado adentro, una botella muy bonita. La había comprado en $100, cosa que se nos hacía
pues muy difícil de comprender, porque el tequila en ese entonces en México pues era únicamente para las clases bajas, ¿no? O sea, la clase media no tomaba tequila, estaba considerada como una bebida muy corriente, y de hecho lo era, porque en ese entonces los tequilas que estaban en el mercado eran tequilas mixtos. Sin embargo, empezaban a salir los tequilas 100% agave, y fue cuando dijimos, si algo podemos exportar sin tener que competir con el extranjero, es tequila, porque en ese momento ya se estaba tramitando lo que es la denominación de origen tequila, para que nadie más en el mundo pudiera fabricar o producir tequila. Y es así que nace en 1921. Bueno, actualmente lo exportamos, no son muchos, pero es Canadá, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Bélgica, Rusia, China. Somos como 7 u 8 países los que Italia exportamos. Qué padre, ya me imagino las diferencias de negociar con cada uno de ellos. Sí, ¿verdad? En efecto, sí. El lenguaje. O sea, lo principal es que hoy en día el lenguaje de negociación a nivel mundial es el inglés. Es importantísimo tener un buen inglés, sobre todo el inglés técnico de cada industria. Es muy importante la jerga técnica de cada industria específicamente. Te voy a contar algo, ¿no? Nosotros nos fuimos a vivir, precisamente para impulsar el producto, nos fuimos a vivir por varios años a Estados Unidos, y al principio, aunque yo creía que hablaba el inglés, a la hora de que hablaba con ellos no les entendía. No, me hablaban de VAPs, me hablaban de OPs, me hablaban de POs, me hablaban de... Yo no sabía de qué era lo que todo eso significaba, ¿no? Hasta que poco a poco, a base de trancazos y golpes, ¿verdad? Porque de repente me llegaba una llamada en inglés, y yo podía hablar con una persona frente a frente, pero responder una llamada telefónica no es lo mismo, es mucho más complicado. Y cuando me hablan en este lenguaje, o con estos términos, yo les decía, por favor, a ver, espérame, explícame, por favor. Lo que me decían, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo de enseñarte, y me colgaban el teléfono, ¿no? O sea, no es fácil las negociaciones en un país extranjero. Hay que sufrirle un poquito al principio, ¿no? Mientras se aprende todo esto. Bueno, las características son principalmente calidad y precio, ¿sí? Y posteriormente un nicho de mercado. Te voy a hacer un ejemplo. Ahorita conozco muchas personas que quieren exportar tequila, pero ya el nicho ya se saturó. Ya no, por lo menos en Estados Unidos es muy difícil que una nueva marca de tequila entre al mercado. ¿Por qué? Porque este mercado, este nicho se abrió precisamente en 1995, 1996. Quizá siguió abierto hasta el 2002, 2003, en que siguieron entrando tequilas. Pero ahorita entrar con un tequila al mercado americano es muy difícil, a menos que tengas algo que te da una ventaja sobre las demás marcas. Un ejemplo, hace 4 años entró un tequila que se llama Tequila Avión, que entró la marca muy fuerte, pero trae un respaldo económico tremendo. Y aparte, quienes lo están lanzando al mercado, pues tienen un show en la televisión donde lo promueven continuamente. Entonces, a menos que tengas algo de este tipo, es que vas a poder entrar a un nicho que ya está saturado. Entonces, vuelvo a repetir, tienes que tener calidad, precio y un nicho de mercado que no esté saturado.
Bueno, en aquel tiempo cuando comenzamos nosotros, bueno, voy a explicar un poquito, cuando comenzamos a exportar el tequila a Estados Unidos, que fue el primer país al que entramos, lo hacíamos a través de importadores americanos. No teníamos experiencia, firmamos un mal contrato con él, o en ese momento estábamos tan verdes en esto de la exportación, teníamos un contrato muy desventajoso para nosotros y pues no funcionaron las cosas. Muy difícil, que duró 2 años, en la que por fin después llegamos a un acuerdo de una exclusiva del producto para el estado de California de 10 años. Y bueno, pues se firma el contrato. Yo ya, imagínense, después de 2 años de pelearme, pues por fin se firma el contrato y al poco tiempo me dicen que mi producto me ponen la primera orden y a la semana me cancelan la orden. Yo dije, bueno, ¿por qué? Y me dicen, es que tu producto ya se dio de baja. ¿Cómo se dio de baja? Llevo 2 años negociando el contrato y por fin lo firmamos. Me recibo la primera hora y ya me dieron de baja. Y me dicen, bueno, es que esta orden viene de la dirección. Digo, ¿cuál dirección? Pues la Dirección General de California, el director estatal. Estuve buscando al director, le llamé varias veces, hasta que por fin en una de esas me contestó. Muchas veces no me tomó la llamada, pero a base de insistir, me toma la llamada y le digo, oiga, le explico, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues, acabo de firmar el contrato y no me va y ahora me lo cancela. Me dice, sí, así es. Le digo, bueno, ¿por qué? Me dice, mira, en realidad no te tengo por qué dar explicaciones, simplemente así es. Y discúlpame, tengo mucho trabajo. Pum, y me cuelga, ¿no? No, o sea, realmente me pasé unas semanas muy mal. Sin embargo, consulté con varios amigos de la industria que qué hacía, que si podía yo ir legalmente en contra de la compañía esta. Todo el mundo me dijo, ¿sabes qué? Es una compañía tan poderosa que si tú te enfrentas legalmente a ella te van a deshacer, ¿no? Te van a desmembrar, vas a cerrarte las puertas en el resto del país. Entonces yo ya traía esa situación de derrota, pero en una ocasión me puse a pensar, bueno, yo dejé mi país, me traje a mi familia, me estaba enfrentando a tantas cosas, tanto para que un individuo me diga que no, y nada más porque no. Dije, no, esto no puede ser, no es justo. Fui con un abogado, el abogado revisó el contrato, me dijo, hijo, va a ser muy difícil que podamos hacer algo, pero déjame revisarlo. Bueno, a los 3 días me habla y me dice, oye, ¿por qué el contrato tiene fecha de hace 2 años? Le digo, caray, a ver, no me había dado cuenta. Le digo, ¿sabes qué? Es que la fecha, hace 2 años empezamos a negociar el contrato. Y me dice, y una de las cláusulas dice que Southern Wine and Spirits tendrá la obligación de hacer todo lo que esté en su alcance por promover e impulsar tu producto. Le digo, sí, lo ha hecho en los 2 últimos años. Y le digo, pues no, me lo acaba de cancelar. Me dijo, con eso tenemos, vamos a demandarlos. Esta es una pregunta interesante. Cuando comenzábamos, por ejemplo, cuando empezamos a negociar con los americanos, siempre dijimos, bueno, les vamos a subir el precio para que cuando nos regateen, pues los podemos bajar, ¿verdad? Y ya quedar en el precio que nosotros queremos quedar. Pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que los gringos nunca nos regatearon. El gringo está acostumbrado a que le dices, este es el precio, y el gringo te dice sí o no, y se acabó. O sea, entonces cuando nos dijeron, está muy caro, pero de todos modos lo vamos a probar, nos quedamos así como, uy, ¿y ahora qué hacemos? Porque sabíamos que le habíamos dado un precio más alto y que eso iba a ser una desventaja para nosotros, digamos, porque el producto iba a llegar al público más caro de lo que nosotros hubiésemos querido, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es
que primero hagas algo que se llama estructura de precios. Sepas exactamente que si tú le vendes a un importador a tal precio, el importador le va a cargar tanto, el impuesto es tanto, los fletes son tanto, vas a tener que gastar tanto de comisiones, ¿verdad? Y este es el precio al que se lo puedes vender tú a él. Y él a su vez le va qué margen de utilidad va a manejar y a cuánto lo va a vender al detallista, y el detallista qué margen maneja y en cuánto lo va a vender al público general. Eso es a lo que se llama la estructura de precios. Eso es algo que tienes que conocer, o por lo menos tener una muy buena idea antes de entrar a negociar. Cuando la gente ve que hay una cara atrás de un producto, tiene inconscientemente una sensación de compromiso, de que hay compromiso por parte de la empresa que está exportando y que hay una cara detrás, por lo tanto un compromiso. Cuando ni te paras en esas regiones y los clientes principales no te conocen, yo he visto que bajan. O sea, si yo dejo de ir a determinada región por más de un año, mis ventas empiezan a bajar. Entonces hay que estar presentes. En cambio, puedes decir, en China te van a regatear y te van a bajar hasta lo último que puedas, ¿no? Entonces, sí, a veces en las mesas de negociación tienes que conocer un poquito de la, ¿cómo se llama? La forma de negociación de las personas con las que vas a negociar. Generalmente el europeo, las personas del norte no te regatean. Entre más al sur vayas, te van a regatear más. Por regla general te puedo decir eso. Lo que pasa es que, bueno, tú ya sabes tus márgenes de utilidad y sabes lo mínimo que puedes ganar y el riesgo que vas a correr, porque toda negociación o toda compra-venta, todo negocio implica un riesgo. Entonces, tú tienes que medir que si le bajas más de lo que deberías y algo sale más, tu compañía corre peligro de morir. Entonces, nosotros siempre sabemos, ya tenemos nuestras reglas, ¿no? O sea, sabemos que hasta esto, o sea, un límite de precio al que nos vamos a poder bajar, y si la otra persona no acepta, lo que se puede negociar es precios temporales por cierto periodo de tiempo de introducción. Eso lo hemos llegado a negociar, que nos bajamos incluso un poquito más, pero únicamente por cierto tiempo, para que, digamos, simplemente son los momentos de introducción al mercado. Pero sí sabemos que tenemos que llegar a un mínimo y del cual es muy riesgoso bajar más. Bueno, la primera es una preparación psicológica de que no vas en condiciones de pedir favor, ¿no? De que tu producto vale, tu persona vale, tu tiempo vale, y que tienes que enfrentar una negociación por lo menos en igualdad de circunstancias, ¿no? O sea, quitarse eso de que cualquier tipo de pensamiento que te pudiera poner una posición inferior. Eso es vital. Segundo, ser ecuánime. O sea, conozco gente con la que he ido a negociar y se enojan inmediatamente. Y entonces, pues sí, salen muy contentos. Es que no me dejé. Pues sí, pero no vendiste nada, ¿sí? Entonces una persona que va a negociar es una persona que tiene que ser ecuánime. No debes permitir que por mucho que te traten con la punta del pie, porque así es. O sea, siempre una persona, por ejemplo, cuando vamos a negociar con Walmart, cuando vamos a negociar con Sam's, ¿sí? Tanto en México como en Estados Unidos, son negociaciones muy difíciles, porque esos individuos se sienten dioses. O sea, como todo el mundo quiere meter sus productos en esos canales de distribución, son gente que piensa que todo el mundo les debe besar los pies, ¿no? Y no, o sea, en primer lugar no debe de ser así.
pero tienes que ser ecuánime porque cuando realmente te hablan en una forma muy cortante, a veces son incluso groseros, ¿no? Entonces tienes que saber medir tu temperamento, o sea, tienes que ser ecuánime. Número 3, tienes que ceder muy poco a poco. Cada vez que, si te piden que cedas, no puedes o no debes ceder o sea, si vas a ceder, tienes que ceder muy poquito a poco, no hacer sesiones de gran impacto en tu producto, en tu precio, ¿verdad? Inmediatas, porque entonces te van a presionar más. Tienes que saber ir cediendo poco a poco y poquito a poco, o sea, muy poco a poco. Y 4, tienes que tener muchas veces tienes que poner tu cara no debes de expresar mucho en tu cara, ¿no? Debes de tener cara de póker, porque ellos saben, estas personas, como son compradores profesionales, están entrenados para eso. Entonces tienes que mostrar lo menos posible lo que ellos te están diciendo, cómo te está afectando, y darte tu tiempo para decidir, no tomar decisiones inmediatas y nunca negociar vía telefónica, jamás. Bueno, lo único que te puedo volver que quisiera yo agregar es que en México el empresario mexicano desgraciadamente únicamente prefiere maquilar un producto a crear marca. Si tú vas al extranjero, las marcas mexicanas las cuentas con los dedos de la mano, no hay marcas. ¿Por qué? Y no es porque no tengamos mercadotecnia, sino que no estamos dispuestos a arriesgar para apoyar y hacer crecer nuestra propia marca. Es algo en lo que nosotros nos hemos comprometido a crear nuestra propia marca, hacer nuestra propia marca, y no ha sido nada fácil, pero el valor de una marca en el mercado es muy superior probablemente al de una fábrica en este caso de tequila, ¿no? Es decir, que el valor de una marca puede superar por mucho al valor de una planta productiva. Pero desgraciadamente o no hay conciencia en el empresario mexicano de ello, o simple y sencillamente es mucho más fácil acudir a alguien a producir bajo la marca de una compañía internacional que a crear la marca de uno mismo. Bueno, pues muchísimas gracias, estoy a sus órdenes y ojalá les sirva a todos ustedes esta breve entrevista. Muchas gracias.